Y para analizar este tema saludamos a esta hora a Antonio de la Cruz, es el presidente de Inter-American Trends, además analista político, está en pantalla. Bienvenido, Antonio, buena tarde. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Es un gusto. Vamos a ir esta tarde por partes. Primero, Sánchez, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el entonces ministro Ábalos, hoy diputado, y otros cargos del gobierno sabían que la sancionada por la Unión Europea, Delcy Rodríguez, viajaría a España. Sabían que se daría ese encuentro, al menos en el avión, en el aeropuerto de Barajas. De cara a los compromisos, Antonio, de España como miembro de la Unión Europea, ¿cómo queda el gobierno socialista de Pedro Sánchez tras estas revelaciones? Queda muy mal, sobre todo porque Pedro Sánchez le mintió a la Asamblea, al Congreso, cuando él dijo que no estaba al tanto. Y además, después dijo otra versión en la que se le dio la orden a Ábalos, al ministro de Transporte, que no le dejará entrar. Entonces, desde el punto de vista de Pedro Sánchez, queda muy comprometido frente a esta trama de corrupción en la que realmente, violando las leyes del espacio Schengen en Europa, permite la llegada de Delcy Rodríguez, que tiene sanciones para no poder tocar suelo europeo. Ahora, Antonio, se habla también, en medio de toda esta trama y de todo este tema que viene rodando desde el año 2020, de una venta de lingotes de oro a España. ¿De dónde salen esos lingotes de oro? ¿Son de lingotes de dinero sucio que se protegió en lingotes o son los lingotes oficiales de las reservas de Venezuela? ¿De qué lingote estamos hablando? Ok, es una excelente pregunta, porque esta es una trama donde hay muchos actores actuando, jugando ahí en esa parte. ¿No? Tenemos a Koldo Izaguirre, que era un asesor de Ábalos también. Tenemos, por supuesto, al gran actor, que es José Luis Ábalos. Tenemos a Víctor de Aldama. Tenemos a Delcy Rodríguez, Pedro Sánchez y a la mujer de Pedro también, Sánchez. Entonces, ¿qué pasa? Después de revisar mucho lo que está ocurriendo, creo que hay varios tramas superpuestas. Porque vámonos con la de Delcy, que es la que nos interesa. Delcy Rodríguez entra en contacto con Víctor de Aldama para poder, o Víctor de Aldama entra en contacto con Rodríguez para poder buscar soluciones a deudas que tiene el régimen venezolano con empresas españolas. Y eso también lo hace otro que se llama José Luis, que es Rodríguez Zapatero. En ese momento, recordemos en el 2020, estaban las sanciones estadounidenses y el régimen venezolano siempre ha tenido deudas con empresas, no solamente españolas, sino también aquí en Estados Unidos y en otras partes. Entonces, estos individuos que en ese momento tienen mucha influencia en el gobierno de Sánchez, por supuesto, vieron que era un buen negocio poder recobrar esas deudas y tener una ganancia, vamos a ponerlo así, en su gestión por ello. Y entonces, y ahí entra Europa y Globalia. Europa supuestamente recibe un subsidio, o no supuestamente, recibe un subsidio que era por 100 millones y a la final le dan 465 millones de euros. Esa es la trama interna española, ¿no? Donde la prueban, ahora dicen que con fondos europeos, y está metido hasta la que era ministra de Economía de ese momento, que hoy está en la Comisión de Economía de la Unión Europea. Y también, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Globalia recibe también una deuda que tenía con Venezuela si mal no recuerdo, de 600 millones de euros. Entonces, ¿qué pasa? Si recordamos, con la respuesta concreta sobre los lingotes de oro, vienen del Fonden, según lo que he leído e investigado. O sea que, si es del Fonden, son
reservas, porque el Fonden es el Fondo de Desarrollo que creó Chávez para tener los recursos que administraba de los excedentes de las exportaciones petroleras. O sea, recordemos que el Fonden es el que firma con el Banco de Desarrollo de China el Fondo Chino Venezolano. O sea, quiere decir que eran barras de las reservas internacionales y que fueron valoradas, supuestamente, dijeron allí, en 65 millones de euros. Y está metida un banco español en ese trámite. Entonces, ¿qué ocurre? Que si podemos ver la situación con respecto al caso de las barras de oro, Sí. ¿verdad? Entonces, yo lo que estoy en este momento deduciendo, que era un momento de conseguir el dinero efectivo que usaron las barras para traer euros. Algo de liquidez, exactamente. Sí, sí. Eso es lo que yo creo ahorita como la mejor. Por supuesto, hay comisiones que se repartieron, hay una gran trama de corrupción en todo esto, donde cada uno de ellos tiene una parte. Comisionaron los españoles, todos esos que tú nombraste, Antonio. Por supuesto, Claro. la empresa española que estaba involucrada en esa compra fue Bancaja, me acabo de acordar, y fueron valoradas, como te dije, en 68 millones de dólares. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que a la vez, ¿verdad? Hay un punto ahí, y es que el gobierno de Pedro Sánchez de alguna manera tuvo una negociación con el régimen sancionado de Venezuela. Por supuesto, entonces, porque esto todo se manejó, o sea, por eso involucran a Begoña, la esposa de José Luis, ¿cómo se llama? De Sánchez. De Pedro Sánchez. Porque esto se maneja en San Petersburgo. Se reunieron y buscaron unos esquemas de cómo manejar esta negociación. Por eso es que Ábalos le dice a Sánchez, del si viene. Claro, ya venía con las barras de oro y había que recibirla porque era la forma como iban a negociar. Y él le dice, ok, autorizado. Lo que pasa es que se abre el caso, ¿verdad? Y él tiene que jugar. Y dicen, no, nosotros no lo autorizamos. Y él dice que sale corriendo para evitar una crisis diplomática. Resulta que, recordemos que los agentes de aduana dijeron que esas maletas pesaban mucho. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Que tuvieron que buscar una manera de poder manejarlo y, por supuesto, tanto Ábalos como Sánchez sostuvieron la misma argumento y no pasó más de allí porque no se conocían los detalles. Ahora, con lo de Aldama, por supuesto, empieza uno a unir las piezas y resulta que todo esto es una trama de corrupción. Ahora, Antonio, hay algo allí que es más nuevo y es la protección que de alguna manera le está dando Pedro Sánchez al presidente electo de Venezuela. Hablamos de Edmundo González. Pero hay una molestia también en el régimen. La Asamblea Nacional solicitándolo e instando al régimen de Nicolás Maduro a que rompa relaciones definitivamente con España, pero a la par de todo esto surge todo esto que estamos viendo, trama de corrupción que implica a la vicepresidenta, que enloda de alguna manera al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Le creemos o no en esa buena intención del gobierno español de proteger a esa figura, Edmundo González, presidente electo de Venezuela, que ha dicho además desde territorio español, donde está exiliado, que lo va a volver muy pronto a Venezuela y que espera que el 10 de enero, día en el que la Constitución dice que debe asumir el nuevo gobierno, se respete la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio, que le dieron una victoria precisamente a Edmundo González, con una ventaja de millones de votos sobre Nicolás Maduro. Esa es una realidad. ¿Le creemos en esa buena voluntad o estaba haciendo un trabajo adelantado Pedro Sánchez para suavizar algo que se venía? Interesante tu pregunta. Fíjate, ¿qué ocurre? Recordemos que aquí hay una persona que es clave también, José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Okay? Que José Luis Rodríguez Zapatero, de alguna manera, defiende o mantiene las relaciones extraordinarias con el régimen de Maduro. Sánchez
Rodríguez Zapatero tiene él lo considera como un heredero de él. Igual que en el caso de Ábalos, sentía que Sánchez ganó esa presidencia porque él se lo montó al hombro en el momento que él es expulsado de la estructura del PSOE y él recorre España. Y Ábalos lo acompañó en ello y lograron, por eso él se constituyó en el secretario de organización del PSOE cuando Sánchez se convierte en el presidente del partido. Entonces, cuando vemos esta forma de actuar y estas vinculaciones que tienen con el régimen de Maduro, definitivamente Sánchez lo que está haciendo un doble juego. Él, en apariencia, porque el robo de la elección es demasiado descarado en Venezuela, aparenta entonces mostrar una cara de que no lo acepta porque es intolerable eso por parte de las democracias en el mundo y sobre todo en España. Tendría una crisis hoy muy fuerte si él acepta eso y recibe a Mundo González Urrutia en términos de poder bajarle tensión a lo que significa el golpe de Estado a la soberanía popular. Y en ese sentido, él está jugando en dos aguas. Aquí quien le ha salido muy difícil al régimen venezolano es Borrell, Josep Borrell, que se la ha venido cantando uno a uno. Y entonces la incomodidad de hoy del régimen venezolano no es tanto con Sánchez, sino con Borrell. Porque Borrell viene, bueno, hasta muy corto, es el canciller de la Unión Europea. Y él viene sosteniendo con un argumento muy fuerte de que la Unión Europea no va a reconocer a Maduro. Entonces tenemos que Sánchez está jugando en dos aguas, donde un tiro para la revolución y un tiro para el gobierno. Y yo creo que lo que busca es precisamente que esto se alargue y que llegue el 10 de enero y que Maduro seguramente ante su Asamblea Nacional y así entonces buscar una forma de ver si eso se normaliza. Yo creo que Sánchez juega más hoy a la normalización de Maduro que a la legitimidad de Maduro. Bien, me queda claro, no juega a favor de la democracia o el retorno de la democracia a Venezuela. Por ahora, Antonio, lo vamos a dejar hasta acá. Es Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends, además analista político, a quien le agradezco mucho haber compartido estos minutos esta tarde con nosotros aquí en NTN 24. Será hasta la próxima. Muchas gracias, un gran placer. Hasta pronto.